Bueno, en esta mañana vamos a continuar la serie llamado Su Presencia y lo hemos cambiado las últimas par de semanas porque Dios está haciendo cosas increíbles aquí con nosotros y queremos seguir moviéndonos con Él. Y esta mañana queremos que abramos la Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a hablar de su presencia, nuestra arma. Y mientras vemos ahí algo que ustedes saben de mi familia, saben que estamos muy comprometidos en los deportes de mis hijos. Y una de las cosas que tenemos como padres, que amamos, nunca me gusta perder un juego y me gusta llegar temprano para la rutina de prejuego, el entrenamiento y todas estas cosas. Ellos están en fútbol y en básquetbol. Y yo podría ver el prejuego y saber cómo el equipo está tomando en serio ese partido, cómo se están preparando mentalmente, físicamente. Pero el prejuego lo está tratando las emociones de cómo va a ser el juego en sí. No a toda fuerza, pero te puedes ir preparando. Así que el motivo de eso es ver la intensidad, cómo va a jugar. Y lo que temo yo es que cuando veo mi propia vida y la vida de muchos cristianos, es que descubrimos es que tratamos la oración como si fuera el prejuego y tratamos como si fuera un juego antes de competir algo. Y nosotros vamos a una rutina, pero no en el nivel que la competencia nos va a exigir. Y aquí, porque esto es un problema. Es un problema porque cuando nosotros descubrimos que una de las razones que de la vida de oración es tan débil es porque tratamos nuestra vida de oración como un tiempo de antes del partido, y realmente la oración es la acción. Cuando nosotros vamos con las actividades de la oración, las emociones de oración, y no tenemos pasión, no tenemos esa oración valiente, y por eso no clamamos al Señor, porque no tenemos un sentido de desesperación, porque tratamos la oración como si fuera un prejuego, una rutina de prejuego, en vez de el juego el mismo. Y espero que ustedes entre ustedes y nosotros podamos cambiar esa perspectiva y vamos a poner la oración como el centro de todo. Así que vamos a Efesios 6. Dime cuando esté ahí, la Biblia es verdad. Esto es lo que dice Efesios 6, versículo 10. Por último, fortalezcan con el gran poder del Señor, pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse en la armadura de Dios, para cuando llegue el día malo, resisten hasta el final. Oren en el Espíritu en todo el tiempo, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta, perseveren por todos los creyentes. Así que vamos a orar antes de predicar sobre la oración. Padre, te pido que estés moviéndote en esta palabra, Señor, en estos momentos. Nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean abiertos para lo que el Espíritu nos quiere decir a tu pueblo. Padre, te pido que en los próximos momentos no sea algo natural, sino sobrenatural, y que nos muevas a tu pueblo más allá de mi voz, Señor, y que nos guíes. Y te confieso que dependo de ti, y nada va a pasar algo en lo sobrenatural si no vivimos con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Estoy incapaz de hacer esto, pero necesito tu poder y tu guía, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Así que estamos orando su presencia, nuestra arma. Y hay dos verdades de oración que quiero hablar el día de hoy. Puede transformarnos nuestra oración de un prejuego al juego de verdad. Y el primer punto es que la vida cristiana es una
una guerra espiritual. La vida cristiana es una guerra espiritual. Necesitamos entender que en el momento que tú aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador, entras a un nuevo reino y este reino está en guerra con otro reino. Así que la vida espiritual es venir a Jesús y piensa que tu vida iba a ser mejor, pero se va a la guerra inmediatamente. Y mira lo que dice en el versículo 12. Porque nosotros no luchamos contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades. Y mira lo que dice. Luchamos, es una lucha cuerpo a cuerpo. Y lo que él quiere decir es que es como una lucha libre. Y no está hablando que allá con aviones y drones en el cielo. No, es una lucha mano a mano. Todos los días estamos en una guerra, en un combate mano a mano. Y no estamos luchando contra la gente, sino una guerra espiritual contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales. Ese es el tipo de guerra que estamos. Y la Biblia lo dice bastante claro. Satanás es verdad, y hay fuerzas demoníacas. Y sabemos que en nuestro ADN no hablamos de la doctrina de Satanás y de demonios. Y en muchas maneras, en nuestra manera intelectual, le quitamos la importancia de esto. Pero no somos personas espirituales que estamos en un mundo físico. Lo que quiere decir es que hay un mundo espiritual bastante real que no se ve. Y en la Biblia dice que es un Dios, el Dios de este mundo, pero en D minúscula. No es que tiene un rival ni que sea igual que Dios, pero sí tiene un enemigo. Y la Biblia repetidamente dice que lo llama el Dios de este mundo y que el reino de la oscuridad es el reino que reina aquí en este mundo y Satanás es el que lo domina. Y mira lo que dice Juan 5:19. Y nosotros sabemos que somos de Dios y todo el mundo está en el poder del enemigo. Nosotros somos de Dios, pero el mundo, o sea, los que están fuera del mundo, del poder de Dios, están bajo el poder del enemigo. Y por eso es que Él nos está demostrando esto. Incluso Jesús lo mostró como el Dios de este mundo. Y por eso es que en este mundo que no se puede ver, hay un reino del amado Hijo de Dios, que es el reino de Dios, que está invadiendo el reino de este mundo, el reino de la oscuridad. Así que hay dos reinos que se están luchando al mismo tiempo, pero la verdad del Evangelio es que como Cristo vino, murió y resucitó, tomó esa victoria y venció al enemigo. Es una realidad que hasta que el reino de Dios se venga en su complejidad, estamos luchando para que el reino de la oscuridad sea vencido. Aunque sabemos que el reino de Dios ya venció, estamos en una dimensión donde todavía no hemos ganado toda la guerra, pero sí podemos ganar las batallas. Así que tenemos que entender que estamos en guerra cada momento que vivimos en Cristo. Incluso en el Padre Nuestro dice el Padre Nuestro que está en el cielo, venga tu reino, tu voluntad se haga. Y si nosotros entendemos la magnitud de esa oración, que vemos que es una oración de guerra. Nuestro Padre Nuestro que está en el cielo, que su reino reina sobre todo el universo, que tu nombre sea tratado con respeto y que tu reino venga y tu voluntad sea aquí en la tierra. Y eso es un pedido, que el reino de Dios invada el reino de las tinieblas. Y es una oración de guerra. Que tu reino tome control del reino de la oscuridad. Hermanos, estamos en una guerra espiritual
y tenemos un enemigo real que quiere destruir la humanidad y el corazón de las personas. Pablo nos dice en ese enemigo que estamos luchando. Mira lo que dice en el versículo, en el 11. Así que pónganse toda la armadura de Dios. Así que Dios nos estamos usando para que podamos hacerle frente a las artimañas del diablo. Y la palabra artimaña en el griego original es una palabra donde viene su palabra de métodos, estrategias. Lo que tú tienes que entender es que este enemigo es que él no es más poderoso que Dios, pero él es más poderoso que tú. Él es más poderoso que cualquiera de nosotros en este salón. Y él es bueno en lo que hace. Y hablando de las artimañas del enemigo, tenemos que entender que él es bueno porque tiene miles y miles de años de experiencia, de práctica, de poder engañar a la humanidad. Así que déjame decirte algo acerca del enemigo. Él estudia su oración. Él sabe tus debilidades mejor que tú. Tú sabes dónde puede hacerte caer. Y constantemente sus fuerzas demoníacas están mirando la oportunidad de hacerte caer. Y esa es la realidad. Es aquí cuando la Biblia nos dice en 1 Pedro, sean sobrios y dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta porque su enemigo el diablo ronda como enemigo rugiente buscando a quien devorar. Y él lo está diciendo como un león. Y hace poco estuve en África y fuimos a un viaje misionero y vimos leones. Y hace un par de años estamos en un camión viendo una planicie de unos leones cazando unas gacelas. Y mientras ellos se movían se movían cuidadosamente, calladamente, haciéndole círculo a la presa. Y la gacela no estaba esperando que el león llegara hasta que se los devoró. Y eso es lo que Pedro nos dice. Así es el enemigo. Él es bueno actuando y tratando de devorar su presa. Y él sabe nuestras debilidades. Y él sabe cuando nos levantamos tarde y tomamos café y pasamos un tiempo en la escritura. Y la próxima cosa que sabemos es, nos vemos solos en nuestras cosas y estamos solos y comenzamos a ver el teléfono y vemos ese lugar. Y comenzamos a ver una vez, vemos dos veces. Y después digo el botón OK y nos damos cuenta sin esperarlo. Estamos en el lugar de pecado. ¿Y fue nuestra intención? No, Señor. Pero nuestro enemigo sabe dónde pone sus minas. Y eso es lo que está todo bien en tu vida. Y tú piensas que todo está bien. Y tú dices, bueno, yo tengo que pedir perdón, pero después yo me reconcilio. Y después, pero con un pensamiento o con una actitud que esa persona tiene, hace como un gatillo, desactiva algo en tu corazón y comienza la raíz de odio, porque el enemigo sabe. Tu matrimonio ha sido bastante bien y de repente y secretamente comienzas a sentirte como que tu esposa te está negando su amor a él, y de repente tú comienzas a recibir un mensaje de esa otra persona, de una ex pareja o alguien, y tú comienzas a caer en el pecado y tú dices, ¿cómo esto pasó? Bueno, y ese es el enemigo. Y él sabe tu debilidad. Él sabe tus luchas. Y él está constantemente buscando y haciendo un juego, una trampa, haciendo planes para evitar que el evangelio no entre en tu vida y penetre en tu corazón. Y cuando estás luchando, y él es tan bueno en lo que él hace que cuando de repente te encuentra atrapado y todas esas inseguridades que hay en tu corazón
Y como no has puesto unas raíces fuertes en el Evangelio, estos momentos comienzas a mostrarte vulnerable y comienzas a mostrarte que estás adicto a sustancias o a algunas cosas y nunca intentaste hacer eso, nunca quisiste, pero por las habilidades del enemigo ya estás cautivo en ese pecado. Tenemos que reconocer que el enemigo es real y que él sabe cómo hacernos caer a cada uno de nosotros. Y el problema con lo mayor de nosotros es que nosotros pensamos que en la guerra tenemos una mentalidad de paz en vez de un tiempo de guerra con el enemigo. Todos pensamos que podemos venir y a la oración y como si nada pasara y va por las emociones y tú dices, esto yo lo tengo, hasta que él te tiene. Y por eso es que Pedro dice, estén alerta, estén pendientes. Y me acuerdo que uno de esos días que yo estaba leyendo yo creo que voy a escribir un libro que se llama La vida loca de un pastor. Y bueno, tengo tantas historias. Y no voy a decir nombres, pero hubo un par de años atrás que recibí una amenaza sobre mí, sobre mi familia. Y quiero que sepa, a veces uno pensaba como que, no pasa nada, pero no, esto es real. Y esto cruzaron una línea y de repente, cuando me di cuenta de una realidad que no quería enfrentar, que había una amenaza real contra mí y mi familia, y de repente comencé a buscar a gente, a seguridad, a la policía, que tuviera, incluso el FBI estaba involucrado, e incluso por un tiempo de un par de semanas hubieron 24 horas personas armadas cuidándome en mi casa. Y una de las cosas que yo hice, y no solamente que y bueno, tengo que decir algo, yo soy una orgullosa persona que estoy declarando algo político, sino simplemente las tengo y estoy muy orgulloso de tener armas en mi casa. Y en esa temporada le prometo que mis armas no estaban escondidas por allá, no estaban accesibles y estaban listas. Y esto es lo que pasó. En este momento reconocí y me di cuenta que no tengo tiempo de no estar alerta. No puedo estar mirando y pensando lejos. Y yo sabía que no podía estar peleando esto por mí mismo, pero que tenía que tener personas rodeadas y que estuvieran alerta de lo que estaba pasando. Así que la pregunta esta mañana es, ¿estamos en guerra? ¿Tú estás preparado para pelear? ¿Qué tipo de personas tú estás dejando entrar a tu persona y cuáles personas están contigo en esta guerra? ¿O estás viviendo tu vida pretendiendo que todo está bien y tú dices, no, aquí no hay enemigo, aquí no hay diablo? Y si hay padres en este lugar, entienden que tienen que estar pendientes de tus hijos porque tú eres el guardián de tu hogar. Porque tú tienes que guardar espiritualmente la vida de tu familia. Tenemos que despertar y esa es la razón que tenemos que estar listos siempre y cada día, porque estamos en una guerra verdadera. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros peleamos esta guerra? Y esta es la verdad número 2 que quiero enseñar el día de hoy. La oración es el arma principal con la que luchamos en esta guerra. La oración es la arma principal con la que luchamos en esta guerra. Y Pablo sigue diciendo que está en esta lucha espiritual. Y hay un equipo, una armadura de Dios. Y la armadura de Dios es realmente el Evangelio. Y ese es algo que tenemos que ponernos cada día, todos los días. Y tenemos que ir a la guerra contra el enemigo a diario. Pero cuando ves esa armadura, toda la armadura que nos dice es defensiva. Es todo defensa, menos una pedazo de la. Y mira lo que dice en el versículo 17. Y esto es lo que dice. Tomamos el casco de la salvación. Y esto es la única arma ofensiva. Y tomar la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Hey, aquí lo dice, dilo. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La única arma. Si tú le das a un soldado un escudo y un yelmo y los zapatos para que estén listos para la batalla, y tú le das eso al soldado, todo lo que necesitan es defenderse contra el enemigo. Pero en el momento que tú le pones una espada al soldado, ahora tú le estás diciendo, tu trabajo no solamente es defenderte, también es atacar. Así que esta arma es con la que luchamos, y entendemos que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tenemos que entender que Dios nos ha dado esta arma. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero este es el problema, y esto es lo que yo he descubierto en este tiempo, en la vida de muchos cristianos. Entendemos que tenemos una espada, que es la palabra del Señor, la espada del Espíritu, pero no sabemos cómo usarla. Así que muchos de nosotros utilizamos la palabra de Dios. Ok, yo tengo que leer mi Biblia. Leer la Biblia está bien, pero eso no es utilizar la palabra de Dios en batalla. Entonces, bueno, tengo que aprenderme la palabra. Y aprenderte la palabra es bueno, pero así no es como tú luchas la palabra, la lucha espiritual. No solamente es leer y aprendértela, no es suficiente, pero no sabemos cómo utilizarlo. Y mira, ¿cuántos han tenido en pleno tiempo de devocional y agarras el teléfono? ¿Alguno ha hecho esto? Levanta la mano. Hey, muchos de ustedes están diciendo mentiras y en la iglesia, así que cometieron ese pecado. Y ustedes saben que decir mentira es un pecado, si no, igual lo hicieron. ¿Cuántos de ustedes cuando pecamos, sabes que eso no es lo que dice la palabra de Dios? ¿Sabe? Alguien entiende lo que quiero decir. ¿Y por qué? Que podemos leer la Biblia y saber la palabra y caer en pecado. Si es la espada del Espíritu, es porque es poderosa en nuestras manos solamente si sabemos usarla. Y esto es lo que dice Pablo. Y lo que dice en el versículo siguiente nos lo explica. Mira lo que dice el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración. O sea que la espada del Espíritu y la palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu, orando en el Espíritu en todo el tiempo, es una postura en nuestra vida. Mira lo que dice. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con perseverancia y súplicas por todos los santos. Y lo que Pablo nos está mostrando aquí es que así es como nosotros utilizamos la palabra de Dios. Oramos la palabra de Dios. Así es como nosotros luchamos en la guerra espiritual de la que estamos. Luchamos en oración, tomando la palabra de Dios y orando esa palabra sobre nuestra vida y sobre la vida de los otros. Pablo entiende que no solamente es por él. Y mira lo que dice el versículo. Y por mí, oren también por mí, para que al abrir mi boca sea dada palabra de Dios para reconocer. Y él dice, ¿tú cómo crees que Pablo va y abre iglesias y va a terrenos del enemigo y abre iglesias? Es también porque Dios está orando, Pablo está orando para que oren por él y haga la obra del Señor en esos lugares difíciles. Y justamente yo me siento inadecuado cuando voy a hablar solamente y no tengo la oración de respaldo. Y nosotros hacemos la oración de rodillas. Cuando nosotros oramos la palabra de Dios y invocamos su nombre, y no solamente saber la Escritura y leer la Escritura, ahora lo que hacemos es, vamos a la batalla en oración, teniendo la palabra, y luchamos contra el enemigo al clamar al nombre de Dios. Y cuando la tentación venga y me quiera atacar, yo tomo esa palabra de Dios que sé. Señor, yo sé que tu palabra dice que no hay tentación que venga a hombre, tú me des la manera de escapar. Y yo voy al Padre y le declaro que es más grande que el que está en mí, que el que está en el mundo. Y con esa posición de oración voy a la guerra en contra del enemigo, declarando la palabra de Dios en oración.
Y dependiendo del poder sobrenatural del Espíritu Santo que es verdad en mi vida, y por su poder, su palabra va a ser una verdad en mí. Así es como luchamos. Y así es como ganamos. Nuestro amigo Jason Pérez en Arlington area. Y me encantó. La oración no es la preparación para la guerra espiritual. La oración es la guerra en sí mismo. La oración no es prepararme para la guerra. Muchos pensamos que tengo un día difícil, voy a orar por si las moscas para que pueda ir a la oración, a la guerra. No, la oración es la guerra. Voy a ir a esta misión, a este viaje misionero. Me voy a preparar en orar. No. No, la oración es cuando se lleva la guerra. Y es cuando tú tienes que levantarte en la mañana y tener tu tiempo de oración. Y tienes que tener un tiempo en oración y en lectura. Pero yo voy a comenzar mi día en oración. Y la oración y la palabra que acabo de leer, voy a comenzar a orar esa palabra que acabo de leer. Y que el Señor y el Espíritu Santo viva en mi vida de una manera tan real, que cada tentación, cada lucha donde veo que el enemigo ataque mi vida, voy a rendirme ante él, y el poder del Espíritu Santo va a vivir y va a ser victorioso en mi vida. Y ahí es donde viene la victoria. Muchos de nosotros, si somos honestos, no vemos victoria en nuestra vida, es porque tenemos oraciones vacías. Porque tú sabes que podemos orar sin orar, o sea, oraciones vacías. Podemos ir detrás de las emociones, como cuando hablamos del juego antes del juego. Señor, gracias por este día, gracias por otro día, y la misma oración que hicimos el día anterior. Gracias porque tengo otro día, y ahora bendíceme, Señor. Y eso es una oración de tiempo de tiempo de paz. ¿Y qué tipo de bendición tú quieres? O cuando ni siquiera estamos pensando y concentrados en la oración. Seamos honestos. Ustedes saben lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Cuando estamos orando de una manera muy vacía. Señor, yo te pido que tú me guíes y dirija mis pasos. Y el Señor diciendo, bueno, abre la palabra de Dios y escucha mi voz. Y realmente no estamos escuchando la voz de Dios, pero simplemente yendo a las emociones. ¿Y qué hacemos? Y leemos el texto y cerramos la Biblia. Y bueno, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y el enemigo nos tienta porque pensamos que estamos preparados para la guerra. Pero lo que estamos haciendo es acercándonos al mundo y llenándonos del mundo el resto del día. Y es por esto que muchos de nosotros luchamos día tras día y vemos que el enemigo nos vence y nos vence y nos vence y nos vence una vez más. Es porque tenemos dos tipos de personas. Personas que están en la guerra y hay otras personas que están luchando en el mundo. Todo el mundo estamos en guerra. Y así es como nosotros vamos a la batalla. Cuando estamos de rodillas y cuando el poder sobrenatural del Señor viene, como dice en 2 Corintios 3, todos vivimos en la carne, pero no estamos tomando una guerra acorde de la carne. Y esto es lo que vamos a ir cuando sí que estoy en un cuerpo físico, pero no estoy contra la carne. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros estamos tratando de vencer la carne con la carne. Y en el reino espiritual, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él busca nuestras debilidades en la carne. Y esta cosa espiritual, falta de espiritualidad, nuestros deseos, y pensamos que podemos aferrarnos a la victoria. Yo no voy a mirar esto, no voy a mirar. Y mire, no voy a decir esa palabra, Y comienzo a aferrarme a mi fuerza. Ups, ahora tengo que pedir perdón, ya lo dice.
Así que estamos llevando nuestra guerra con nuestra propia fuerza. Pero aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Mira lo que dice el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Y la implicación es aquí que hay poder en el Espíritu Santo para destruir argumentos, fortalezas. Son las maneras como el enemigo usa en nuestras vidas para hacernos caer y temblar. Y eso lo hace una y otra vez. Y esto es lo que decimos. Si quieres que haya fortalezas destruidas en tu vida, no trates de vencerlas con la carne, porque la carne es tu problema. Pero cuando tú estás en Cristo, tú tienes poder sobrenatural, poder del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y mira lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cuál es el arma que Dios nos está dando? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo luchamos con esta arma? Y no lo hacemos contra la carne, con los esfuerzos de nuestra carne. Nosotros vamos al poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que levantó a Cristo de los muertos, y cuando oramos, entramos a su presencia, buscando su presencia, no nuestra propia presencia. Y la presencia de Dios tiene la habilidad de destruir esas fortalezas en tu vida. Y esto es lo que destruye al enemigo. Y de repente nuestra vida está alineada a la palabra de Dios. Y no solamente porque intentamos con toda nuestra fuerza, sino que el poder del Espíritu Santo está activado en nuestra vida. ¿Y cómo entramos a ese poder? A través de la oración. Y por eso es que decimos muchas veces tenemos que orar hasta que oremos. Porque tienes que recordar que la oración, escuchen esto, la oración no es donde obtenemos poder. Y tú dices, no, pero si eso es lo que tú has estado diciendo hace 2 años. No, tú obtienes el poder en la presencia del Señor. Y eso es lo que está pasando. La oración es el medio por el cual entramos a la presencia de Dios. Es imposible ir a la oración sin leer la Biblia y que Dios no esté en la ecuación en general. Y queremos buscar la manifestación de Dios, pero cuando nosotros lo buscamos a través de la palabra de Dios y en oración, el Espíritu está orando en ti y su palabra está abierta. De repente, las cosas poderosas comienzan a pasar en tu vida, porque Él comienza a hacer cosas sobrenaturales que no puedes hacerlo en tu propio esfuerzo. Y esto es lo que la victoria de la vida cristiana. Y me dice lo que Archer Torrey dice acerca de eso. Cuando el diablo ve a una persona que realmente cree en la oración, que sabe cómo orar y que realmente ora acerca de todo, busca al Señor en oración, el enemigo tiembla porque él sabe que su día en esa iglesia o en comunidad se está por terminar. Y yo te puedo animar este día. El enemigo no está nervioso por las oraciones sin sentido, ni por por ministerios o por ministerios que no tienen oración. Él realmente tiembla cuando el pueblo de Dios se humilla delante de él y le clama y tiembla, porque la verdadera batalla y el verdadero poder sobrenatural viene. Y sabemos que tenemos que orar, pero ¿por qué oramos oraciones sin poder? Cuando oramos, cuando entramos a la presencia del Señor y lo llamamos por su nombre, hay algo en la realidad espiritual que comienza a pasar. Mira, si tuviéramos un solo momento de poder, que pudiéramos ver en este momento, incluso en este momento, que mientras estoy hablando, si Dios
abriera nuestros ojos por un momento y nos diera la habilidad de ver lo invisible. Aquí hay ángeles y también hay actividad espiritual alrededor de este lugar. Y también hay enemigos reales en este lugar. Y tal vez no lo vemos en el mundo real, pero incluso ahora mismo, mientras yo predico, y por eso tenemos esta urgencia de decir esto. Y comenzamos a pensar, ya mira la hora que es, yo me tengo que ir. Y por eso es que nuestra mente comienza a girar y a pasear por tantos lugares. La distracción. Y por eso cuando hablamos de esto, de repente el enemigo comienza a traer cosas que traigan vergüenza. Cuando estamos aquí, ¿por qué? Porque Él está trabajando incluso en este lugar. Pero también hay una realidad real que es la realidad de Dios. Y que hay una batalla cósmica que se está luchando ahora mismo. Y ahora mira lo que pasa cuando oramos. Cuando oramos, nos estamos sometiendo al poder del Santo Espíritu de Dios. Y mientras llamamos al nombre de Dios, y por eso esta oración es poderosa, porque Dios envía su Santo Espíritu y Dios desata los ejércitos de los cielos, y en el reino de lo invisible la guerra comienza a llevarse. Y nos estamos uniendo a esa guerra y decir, Señor, dame fuerza, dame tu fuerza, porque yo no puedo hacer esto yo por mí solo. Necesito más ayuda para luchar. Y Él dice, claro que sí. Y Él le dice a los ángeles, le dice, vamos a hacer guerra en el mundo espiritual. Y hay victorias que nosotros ganamos. Y después tienen impacto en la iglesia, aquí en la tierra. Victorias invisibles que de repente se convierten en realidad en nuestra vida. Y hay una historia en el Antiguo Testamento, de la historia de Elías, uno de los profetas más grandes. Y había una persona que era enemigo del pueblo de Dios y odiaba a Elías. Y el enemigo lo estaba rodeando y habían cientos de ellos. Y solamente había un par de personas con Elías. Y Elías servía con su servidor. Vio al enemigo rodeándolo y él estaba súper asustado, su ayudante. Pero Elías no estaba asustado. Elías estaba súper tranquilo. Y yo lo veía con su sonrisa en su cara y dice, ¿por qué estás tan tranquilo? Este enemigo nos va a matar. Y Elías lo que dice es, mira, esos que están con nosotros son mucho más grandes de los que están en contra nuestra. Y dice, al oficial dice, mira, tal vez yo estoy mirando algo diferente, pero yo estoy mirando y haciendo una cuenta distinta. Y con una sonrisa en su cara, Elías sonrió y le dice, Señor, déjalo ver. Y el velo se le quitó y él comenzó a ver los ejércitos del Señor rodeando al enemigo. Y él miró la protección y la provisión de Dios. Cuando nosotros oramos, estamos descansando en la victoria que el Señor tuvo y que ese Dios que nos amó tanto luchó por nosotros en plena guerra, y el que está en nosotros es más grande que el que está en contra nuestra. Y es por eso que los últimos temas han pasado cosas inexplicables en la iglesia y hemos visto milagros, sanidades. ¿Por qué? Porque algo pasa cuando oramos. Ahora, ¿siempre van a estar todos salvos en todo tiempo? No, pero Él puede. Y lo hemos visto hacerlo. Y es por eso que en la última semana hemos visto el Señor rompiendo cadenas de
de odio, a veces relaciones dañadas por décadas, y el enojo, o sea, lo hemos visto quitar por tanto tiempo. Se lo ha quitado en un segundo. Y Dios ha quitado fortalezas del pecado, porque personas han comenzado a orar y han visto personas convertirse antes de la misma predicación. Y hay personas que han caído en convicción de decir: Señor, yo necesito ir público en mi fe, o necesito convertirme. Y por los perdidos, el Señor ha traído a muchos perdidos y ya está escuchando nuestra oración y se ha movido en medio de nosotros. Y así lo que vamos a hacer en los próximos minutos, vamos a entrar en un tiempo que vamos a entregarle este servicio a las manos del Santo Espíritu. Y vamos a hacer guerra en nuestras rodillas. ¿Qué fortalezas hay en tu corazón que necesita que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo de Dios venga y derribe y te libere? ¿Qué relación necesitamos, que hemos hecho de todo para que se arregle y nada ha pasado? Permítele al Señor que Él entre a esa relación y Él va a hacer algo sobrenatural. Y yo creo que necesito alguna manera, quiero algo nuevo que me convence. Mira, Pablo le escribe en el 2 Corintios capítulo 4 y dice: el problema es que nuestros ojos están cegados por el enemigo. Pero si estás cegado por el Evangelio, es porque no se te han abierto los ojos. Y no es porque el ministerio está... Y ha fallado porque Dios no ha abierto sus ojos. Así que tenemos que entrar en lucha contra el enemigo y pedirle al Espíritu Santo que nos dé ojos para ver, y que podamos ir a la guerra por esa persona y decir: Espíritu Santo, abre sus ojos para que Él pueda ver lo hermoso que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es esa persona en tu vida? ¿Y tú lo amas suficiente como para ir a la guerra por Él en oración? ¿Qué es lo que necesitas que Jesús haga en tu vida? Tal vez el Señor te ha estado enviando y tú te has paralizado y el enemigo te está diciendo: hazlo ahora, no, sino después. Pero lo que tú tienes que hacer es dar el primer paso en contra del enemigo y rendirte ante el Señor Jesús. Y cuando tú te rindes ante el Señor y dices que necesitas ser bautizado, ¿y qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo ahora? ¿Qué orden te está dando para que hagas? Yo te voy a pedir que te levantes en este momento. Vamos a tener personas que te van a ayudar en este altar para que tomes una decisión por el Señor. Y cada persona que está en el salón, tal vez tú te puedes escoger no luchar en la guerra, pero va a haber una guerra real. Algunos de ustedes necesitan venir a este altar porque hay mucho resentimiento en tu corazón contra tu hermano, tu hermana. Vamos a hacer guerra el día de hoy. Padre, te damos gracias, Padre Santo, porque estás movido en este lugar. Y yo sé que el enemigo está trabajando, pero yo también sé que tú eres más fuerte que el enemigo, Señor. Y podemos confiar en esta palabra, que más grande que el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Y no hay arma forjada que pueda atacarme, Señor. Y defendemos que tú eres el Dios y tú puedes vencer cada resistencia, cada fortaleza. Y Espíritu Santo, te pido que seas tú moviéndote en poder en este lugar, que podamos ir delante de ti en oración y hacer la guerra ante el enemigo y hacer libre a estas personas que son cautivos. Te pedimos que nos enseñes a utilizar la espada del Evangelio, la espada de la verdad del Espíritu, que es tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Haz lo que el Espíritu Santo te diga. Amén.